tardes, buenas noches, porque sé que este video cada uno de ustedes, cada una de ustedes los va a visualizar en cualquier momento del día, con la idea de comenzar a prepararse a esta interrelación necesaria entre la inteligencia artificial aplicada a la educación y el pensamiento creativo, computacional y crítico, necesario para los niveles educativos en los cuales se dictará esta capacitación. En este momento es para nivel inicial, educación primaria, educación para adultos y educación especial. Soy máster Emilce Carmona, máster en nuevas tecnologías, licenciada en informática, especialista en educación a distancia, magíster en coaching y programación neurolingüística, actualmente profesora e investigadora en la Universidad Nacional de San Juan, trabajando en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, y específicamente estamos investigando ya hace 6 años o 7, siguiendo la línea de investigación en el tema de prácticas de enseñanzas innovadoras, donde la innovación no viene solamente por la tecnología que utilizamos, sino por el pensamiento creativo, crítico e innovador del docente, que tiene la posibilidad de crear prácticas de enseñanza donde se interrelacionen la pedagogía, la didáctica y la tecnología. Hoy, con la IA generativa, tenemos la posibilidad en nuestras manos de aumentar nuestros niveles de creatividad, teniendo a la inteligencia artificial como un copiloto de nuestros trabajos, de nuestras tareas docentes en los distintos niveles educativos. Considerando esto, quería presentarles la primer teoría de qué es la inteligencia artificial a través de un avatar que realicé en invierno. Inteligencia artificial IA. Es una rama de la informática y la ciencia de la computación que se dedica al desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que, normalmente, requieren inteligencia humana. Esto incluye habilidades como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción, el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones. En esencia, la IA utiliza algoritmos y técnicas matemáticas para imitar y, en algunos casos, mejorar las funciones cognitivas humanas. Se divide en subcampos como el aprendizaje automático, donde las máquinas aprenden de datos sin ser explícitamente programadas para cada tarea específica. La IA tiene aplicaciones variadas en todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde asistentes virtuales y vehículos autónomos hasta diagnósticos médicos y análisis predictivo. La meta principal de la IA es crear máquinas que puedan pensar y actuar de manera autónoma y eficiente en entornos complejos, mejorando así diversos aspectos de la vida y el trabajo humano. La inteligencia artificial ya ha surgido como una herramienta poderosa para transformar la educación y facilitar el trabajo docente como sistemas de tutorización inteligente. Utilizan algoritmos de IA para proporcionar instrucción personalizada a los alumnos según sus necesidades individuales. Adaptan el contenido y el ritmo de aprendizaje para optimizar la experiencia de aprendizaje. Calificación automatizada. Los sistemas de calificación automatizada analizan y califican tareas, pruebas y exámenes mediante algoritmos de aprendizaje automático. Proporcionan feedback inmediato a los estudiantes, mejorando la coherencia y objetividad en la evaluación. Plataformas de aprendizaje adaptativo. Utilizan análisis de datos y algoritmos de IA para ofrecer experiencias personalizadas. Ajustan el contenido y el nivel de dificultad según el progreso individual de cada alumno. Realidad virtual y realidad aumentada. La IA potencia experiencias inmersivas en el aprendizaje. Permite explorar conceptos de manera visual y práctica. Creación inteligente de contenidos. Genera versiones iniciales de documentos, imágenes o arte mediante IA generativa, como gamificación. Asistentes virtuales. Ayudan a los estudiantes y profesores con respuestas rápidas y acceso a información relevante. Análisis predictivo.
Utiliza datos históricos para predecir tendencias y mejorar la toma de decisiones educativas. En resumen, la IA está revolucionando la educación al hacerla más accesible, personalizada y eficaz. ¿Pero qué son los prompts? ¿Qué es eso? Son los comandos u órdenes para pedirle al sistema de inteligencia artificial que realice una determinada actividad. Cuando lo escribes, analiza lo escrito y genera un contenido acorde a lo que pediste. Puede ser una frase de pocas palabras o con contexto, hay diversos tipos. Va a depender de ti cómo desarrollas el prompt y cómo lo adaptas a tu sistema educativo con IA. La IA no puede pensar si no pensamos por ella, por eso el prompt es fundamental. Vale la pena indagar y practicar. El resultado que obtienes de una IA tiene que ver con qué le pides. Merece la pena tomarse el tiempo de practicar. Los objetivos del presente curso, recién les hizo una introducción mi avatar de invierno, que la idea es justamente que ustedes vayan adquiriendo estos conocimientos básicos. Primero que nada de saber qué es la IA, que la IA no comenzó en el año 2021 con la irrupción de la IA generativa y en realidad en el 2018 hace su primera gran irrupción. Sino que en realidad ustedes se den cuenta que esto viene desde la década de los 50 y llega a nuestros días con el lenguaje natural, que es lo que permite que cualquier usuario pueda interrelacionarse con la IA y lograr una conversación adaptada a sus necesidades y también hacer que la IA, inteligencia artificial, pueda aprender de toda aquella alimentación que le damos nosotros a la IA. Entonces va el algoritmo reaprendiendo y conociendo cada vez más a ese estudiante, a ese profesor, a esa profesora, y en base a sus pedidos va mejorando cada vez más el requerimiento que le está haciendo el docente o el alumno. Por eso es que los asistentes personalizados que brinda la IA para acompañar a cada alumno en su trayectoria educativa. El objetivo del curso, por lo tanto, es hacer esta introducción, fortalecer la reflexión ética sobre las implicancias de su uso, comprender y explorar el uso de herramientas de inteligencia artificial. Estamos en la primera etapa, una aproximación, será esta primera capacitación a los chats generativos. Diseño y creación de imágenes en ellos mismos. Diseño de planificaciones de clase, en particular por el momento del año en el que estamos escolar, va a estar destinada a esa tarea específica del docente, que puede partir según sus requerimientos y sus supervisiones en secuencias didácticas, aprendizajes basados en proyectos o aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, proyectos educativos áulicos, bueno, todo de acuerdo a sus propias necesidades. Por lo tanto, acá van a tener bien desarrollado, o sea, los contenidos que abordaremos en esta clase, que es la IA, que es un prompt en inglés, prompt en castellano. ¿Por qué la ética en la inteligencia artificial es importante y más en el ámbito educativo? La segunda parte, entramos en contacto con los chats de IA, nos empezamos a preguntar cómo nos comunicamos con ellos, qué tipos de prompt podríamos hacer para que justamente nos dé una práctica educativa situada para el nivel inicial, nivel primario, nivel de adultos, nivel de educación especial primaria. Desde la tercera parte es profundizar en los tipos de prompts que permiten justamente adecuar nuestras planificaciones a los distintos contextos educativos situados de la provincia de San Juan. Está justamente destinado el curso a docentes de los siguientes niveles: inicial, primario, primario para adultos y educación especial. Bueno,
¿qué se entiende un poco por tecnologías educativas en inteligencia artificial aplicadas a la educación? Y acá, bueno, nos podemos preguntar, ¿y para qué me va a servir a mí la inteligencia artificial con un estudiante de primaria? ¿No es exagerado? No. Porque, bueno, está la posibilidad de tener asistentes virtuales que nos ayuden a evaluar, que nos ayuden a animar a un estudiante que se desmotivó, a acompañarlos en su trayectoria académica. Existen los sistemas de tutorías inteligentes, chatbooks diseñados específicamente para un entorno educativo. Las plataformas actualmente que más se utilizan para la educación ya tienen, de hace bastante, no de ahora, y la IA incorporada, lo que permite justamente entrega de materiales a tiempo, generación de evaluaciones. La automatización de las evaluaciones es muy interesante, pero nunca se debe perder la mirada del ser humano en la evaluación. Más allá de que la automatización nos permite una evaluación más rápida, es la docente la que va a tomar la decisión en esta importancia, que es el seguimiento desde el diagnóstico, en el proceso y en el final, y de brindar evaluaciones, tanto autoevaluaciones, multievaluaciones entre pares, evaluación docente-estudiante, lo que provocaría el proceso de evaluación formativa, según Rebecca Nijovic. Y los análisis de predicciones, poder darnos cuenta en una plataforma si entró el estudiante, si no entró, por qué no entró, y poder indagar cuáles han sido los motivos. No para expulsarlo y decir, ya pasó una semana y media y este estudiante no entró, sino porque esos silencios también nos hablan, es poder darnos cuenta que a lo mejor ese estudiante tiene un problema tecnológico que no lo está pudiendo superar y por eso no entra, o tiene otro tipo de problemas emocionales que lo están afectando en su trayectoria de aprendizaje, y entonces indagar con los padres, saber en qué situación se encuentran, o todos están compartiendo, como pasó en pandemia, un único celular para conectarse a las tareas de clase y tienen que hacer turnos entre sus hermanitos, situaciones que pasan en San Juan con las tecnologías en las escuelas rurales, por ejemplo. Pero lo interesante es siempre pensar una práctica de enseñanza innovadora desde lo pedagógico, didáctico y tecnológico, que no utilice tantos recursos sofisticados, pero sí que permita un diseño más creativo con un pensamiento crítico del docente que va a ir analizando aquellas secuencias didácticas, aquellos proyectos que la IA le presenta en función de los prompts que va generando, de tal manera que pueda esta docente leer esa propuesta, decidir si es adecuada o no para su lugar de trabajo, su contexto educativo, sus estudiantes, hacer todas las modificaciones que crea pertinente al respecto y adecuarla inmediatamente, pero ya no es empezar con la hoja en blanco en la planificación. En esto la IA, si ya tenemos una idea de lo que queremos hacer, nos potencia alternativas de ideas, nos potencia velocidad en cuanto a la creación de la secuencia didáctica, y con un simple prompt que tiene una estructura específica. El prompt, por lo tanto, va a ser la manera en cómo nos comunicamos con la IA para lograr nuestros objetivos educacionales. Entonces, ¿en qué nos favorece la IA? También por ahí somos supervisoras, estamos encargadas de zonas educativas de primaria y queremos hacer análisis de grandes volúmenes de datos. Entonces la IA en esto favorece muchísimo esa tarea, que tal vez si lo hiciéramos en un Excel simplemente sin IA, porque hoy el Excel tiene incorporado la IA en alguna planilla de cálculo, o lo hiciéramos manualmente, estaríamos meses
o tal vez días, semanas. Con la IA este análisis, si sabemos alimentarla, puede ser 2 días, lograr ya un análisis reflexivo de los datos, ¿no? O un día, porque depende, bueno, siempre hay que ver qué problemática es la que estamos enfocando. Y automatización de tareas repetitivas nos evita esta necesidad de estar, por ejemplo, en el caso de primaria, a nivel inicial y educación especial, en su mayoría planifican cada 15 días o un mes tienen que ir mostrando su planificación. Entonces, es muy rápido el hacerlo a través de la IA y luego, sí o sí, el pensamiento del docente que está haciendo una lectura crítica de lo que la IA ha generado en base a sus requerimientos, una modificación de aquellas secciones que considera oportuno modificar y también la posibilidad de hacerlo aún más situado con su pensamiento humano. Entonces, acá quien decide cómo queda esa planificación no es la IA, sino que es cada docente. Y entonces son ustedes los pilotos de la docencia de primaria a nivel inicial, educación especial, primaria para adultos, con un copiloto interesante como es la inteligencia artificial, que los ayuda a orientar el aprendizaje. Luego, ¿quién va a implementar en el aula esa secuencia didáctica? Son ustedes. Y yo considero que el docente es irreemplazable porque no solo se enseña en la escuela lo cognitivo, sino el lazo educativo. Y este lazo educativo que se genera produce un mejor aprendizaje con los alumnos. Y es el lazo social, es el lazo afectivo, que va generando un aprendizaje óptimo del estudiante y que lo va motivando a seguir aprendiendo. Y la innovación, bueno, viene dada entonces no solo por las herramientas tecnológicas que podamos utilizar, pero ayudan con IA, sino también que nos ayuda desde el punto de vista de lo pedagógico didáctico. La innovación entonces educativa no se basa solo en lo tecnológico, sino en la propuesta pedagógica didáctica que logra armar el docente en integración con la IA. Desde esta perspectiva, la estrategia y rol docente articulado con la IA permite, bueno, justamente estos nuevos escenarios educativos. Escenarios que pueden ser altamente creativos cuando ustedes puedan crear sus propios juegos, puedan, más allá de las planificaciones, hacer tareas administrativas que antes eran muy aburridas, generación, por ejemplo, de lo que serían los indicadores de evaluación para una determinada tarea, hoy los generan en 2 segundos y ustedes le ponen su impronta personal. Tareas como la gamificación, tareas como crear historias o cuentos rápidamente con música, ¿bien? Bueno, todo esto permite estrategias y roles del docente en relación con la IA y que le permite profundizar en su tarea educativa. Bueno, entremos a pensar entonces qué es un chat generativo, un chat en IA generativo, el más conocido, que irrumpió en diciembre del 2021 fuertemente en el mundo, no solo en San Juan, fue el chat GTP o GTP de OpenAI. Este chat, ¿qué tuvo de diferente? La inteligencia artificial no nació con este chat, muy importante tenerlo claro. Es la primera vez que el ser humano podía comunicarse en lenguaje natural con la inteligencia artificial, sin necesidad de ser un experto programador, ¿bien? Que tenga que estar manejando códigos. Entonces, luego tenemos Gemini, Copilot, Deep, etc. Hay chatbooks específicos en cada plataforma educativa para el acompañamiento del estudiante. Entonces, la idea es preguntarnos cómo nos comunicamos con ellos. Es muy importante el armado de este lenguaje natural en formato de prompts,
que puede llevar verbos en infinitivos, por ejemplo, crear, diseñar, ¿bien? O en el rol de, dependiendo de cada uno de sus necesidades, van a usar un tipo de prompt. Tenemos que tener claro algunas cuestiones básicas que los prompts pueden ser claros, tienen que ser siempre claros, quiere decir no muy complejos en el lenguaje que le estoy dando a la IA, y es más, a veces tendremos que revisar aquello que le dijimos y volverle a pedir y establecer con ella una conversación hasta lograr el efecto en una imagen, por ejemplo, que nosotros queremos crear. También hay prompts generales que nos darán sobre una temática específica una definición general y depende de lo que necesitamos. Otros más específicos, creativos. Tenemos prompts que generan ideas, otros que ponen a la IA en un rol o perspectiva diferente, que nos permiten comparar, que nos permiten argumentar y contraargumentar sobre un tema específico. Otros prompts estructurales. Los estructurales son con una estructura determinada para el logro de un objetivo, y los metaprompts, yo le puedo pedir a la misma IA que me genere 3 tipos de prompt para hacer una planificación, ¿no? Y después utilizar esos prompts y dándole especificaciones, generar mejor la búsqueda de aquello que quiero lograr. Prompts vacíos que parece que no fueran útiles, pero en realidad es como comenzar un texto narrativo, un cuento, y decirle continúa, ¿bien? Y ella sigue la temática que nosotros hemos iniciado, sin preguntas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, por ejemplo, acá en diseñando imágenes, es muy interesante ser muy específicos con un prompt específico y a la vez que sea secuencial, donde yo estoy colocando preguntas: ¿qué quiero diseñar? Crear una imagen que muestre estudiantes de primaria reunidos en grupo con un robot o con una IA o en un proyecto de lectura, dependiendo de qué es lo que a mí me interesa indagar, ¿no? Y a veces nos trae personajes de Norteamérica, otro tipo de estudiante, uno puede decirle con rasgos argentinos, ¿bien? Y entonces vamos delimitando ese dibujo en relación a nuestra especificidad, a nuestro contexto situado educativo. También puedo decirle: diseña una imagen como si fueras Picasso de un mundo subreal donde la inteligencia artificial está en relación con el ser humano en educación. Y me hace una pintura al estilo de Picasso, ¿no? Específicamente, cuando digo, hay que decirle específicamente cuál es el objetivo que estoy indagando, ¿no? Para qué tipo de proyecto. Pero todo esto en un párrafo. Debe ser corto el prompt, o sea, puede tener hasta 3 o 4 renglones como máximo, para hablarles en términos de primaria, ¿no? Tiene que ser cortito el prompt, pero bien claro y específico de lo que queremos lograr. Ahí ven unas imágenes que yo las fui mejorando con distintos prompts. Luego lo vamos a ver en detalle. Y bueno, y es muy importante acá darnos cuenta que debemos reflexionar sobre el transhumanismo. ¿Qué es esto? El sentido ético del uso de la IA. Decir, bueno, ¿hasta dónde la IA y hasta dónde el ser humano? ¿Y cómo hacemos para convivir? Hoy la IA atraviesa todos los campos de la educación, de la medicina. Está en Internet de las cosas, millones de aparatos tecnológicos. El auto tiene inteligencia artificial, actualmente los autos 0 kilómetros. Entonces, darnos cuenta que la IA va a atravesar, y ya está atravesando a través de Internet, en la web 3.0,
cuando nos hace búsquedas en función de lo que vamos solicitando cada vez más específicas. En Siri, por ejemplo, estos ayudantes que aparecen de la web 4.0 y que nos permiten sintetizar nuestra voz y ir adecuando las búsquedas en función del usuario. Bueno, o sea, ya viene hace rato atravesándonos. Lo que pasa que esta vez nosotros y cada uno de nosotros puede expresarse en lenguaje natural y comunicar y poder hablar con esta inteligencia artificial y lograr un resultado en relación con la educación. Entonces, desde este nuevo punto de vista, Philippe Merier nos dice, ya nos advertía qué hacer que el alumno esté activo. O sea, muchas veces decimos el aprendizaje activo, el aprender a hacer, es que el alumno sea el protagonista de nuestras prácticas docentes y no tanto el docente. Que ese alumno pueda ir creando en base a problemáticas o aprendizajes basados en proyectos que nosotros le planteamos, ¿no? Y lograr un equilibrio en esta relación sin reemplazar al ser humano. Es hoy un debate. Si la IA va a reemplazar al docente o si simplemente va a ser un copiloto. Yo espero que el docente, ser humano, no sea reemplazado, considerando la importancia de la innovación que ya nos decía Edith Lewin con tecnologías emergentes, con IA y el desafío de un equilibrio entre las prácticas de las nuevas tecnologías que hace años Edith Lewin, en los años 80, nos decía esta cuestión de decir, bueno, la didáctica y las tecnologías se tienen que acercar y cuando se acercan, el docente se debe reinventar en sus prácticas. Hoy es otra tecnología más, pero un poco más compleja que las tecnologías normales, porque la IA puede generar nuevo pensamiento en función de cómo la alimentamos. Y es ahí la ética del ser humano en cómo alimentar la IA para que genere pensamientos adecuados a potenciar que la humanidad se siga desarrollando para el bien de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, este sentido de pensamiento crítico a los estudiantes también es fundamental, de hacerles ver que es muy importante cómo se alimenta esta IA, ¿no? Y en el 2008 ya Lewin decía esas palabras que después lo podrán ver en detalle a través del power de este video. Y tomo unas palabras también de Maggio Mariana, que es una referente y seguidora de Lewin, que ya nos decía en el 2021, ¿no? Esta frase: no creo que una crisis nos haga mejores, pero sí deseo que nos haga tomar conciencia y actuar colectivamente para soñar y crear lo inconcebible y lo que nos salva. O sea, una inteligencia artificial aplicada para el bien de la humanidad, ¿no? Y más que para el bien, para sostener el desarrollo de la humanidad en un sentido ético, que es mucho más profundo que pensar en bien y en mal. Para quienes somos docentes, espero que todo lo que estamos aprendiendo nos ayude a reinventar la enseñanza para que sea inclusiva y un camino para ayudar a construir un mundo mejor que este. Esta es la esperanza que me sostiene, nos dice Mariana Maggio, ¿no? Y cuán importante es que mantengamos ese estilo de pensamiento. Bueno, vamos a entrar ahora más específicamente cuando queremos trabajar, ya sea con un chat como GTP, con un chat como Gemini, con un chat como Copilot, no voy a decir las marcas, pero lo más interesante que el tipo de chat, Meta, bueno, hay diferentes, millones, así que no me quiero encerrar en algunas marcas, sí me quiero enfocar para que ustedes entiendan cómo vamos a armar los prompts para hacerles pedidos específicos y en particular después ver el tema de la planificación.
Fíjense, cuando uno hace un prompt se tiene que priorizar la claridad en el lenguaje, ajustar la longitud del texto, esto de que no sea muy largo, darle una consistencia y un estilo de formato que nos traiga la mayor cantidad de información posible. Adaptar ese prompt a la tarea específica que quiero realizar, decirle qué quiero, qué necesito, y dentro de ese qué necesito contextualizarlo y decir que es para niños de tal edad, para tal nivel primario, para nivel inicial, para educación especial. Ese contextualizar es fundamental. En 3 líneas tengo que decir todo eso. Determinar los roles. Es fundamental argumentar y decidir condicionales que nos lleven a una tarea o a otra. Cuando yo digo determinar los roles, puedo pedirle que como un experto en ciencias sociales nos cuente la historia del Imperio Romano, cómo inicia, sus causas, sus consecuencias, cuál fue el proceso. Bien, y entonces estoy especificando y que lo explique para niños de 11 años, por ejemplo. Estoy explicando concretamente el contexto en el cual se inserta la tarea. Argumentar para lengua, para matemática, cuando hacen un cálculo, cuando hacen una narrativa de cualquier tipo, cuando realizan una poesía, para artes, para música, cuando queremos que hagan una pintura, cuando queremos que hagan una canción. Bueno, ya lo veremos a medida que vamos avanzando en creación de materiales. Decisiones condicionales. Por ejemplo, si un alumno se ha desmotivado, ¿me podrías dar 10 ideas de cómo motivarlo, siendo que es un alumno que está en lengua de 11 años, de 10 años, que está en matemática y que tiene tales y tales dificultades? Siempre que yo pido una adecuación, un condicional, y cuando hago cualquier prompt, debo evitar colocar nombres propios, decir el alumno Mauricio López, por ejemplo, tiene estas dificultades. No tengo que identificar en la IA ni instituciones, evitar en estos momentos colocar nombres propios, o sea, porque esos serían datos confidenciales, datos de la persona. Sí podemos analizar la problemática, ¿sí?, que tiene una determinada persona, un determinado alumno, pero evitar esta cuestión, y ahí está la ética en el uso de los datos, ¿no? El no usar los nombres institucionales o propios dentro del chat para evitar sesgos también, ¿no? Y los prompts vacíos o huecos son aquellos prompts que ya les dije nos permiten continuar sobre un texto específico. Vamos viendo ejemplos un poquito más concretos. El lenguaje, o sea, por ejemplo, defina qué es informática y menciona las distintas ramas. Podría ser un prompt, en vez de decir en lenguaje no claro, describe qué es la informática. Si yo le pongo describe qué es la informática, no sabe por dónde empezar. Distinto a decirle definir o defina qué es la informática y menciona las distintas ramas de la informática. ¿Bien? Le estoy pidiendo algo claro. En el otro es muy generalista. Pero hay a veces necesidad de estos prompts generales cuando estamos iniciándonos en una temática específica y luego ir enfocando a través de distintos prompts secuenciales. ¿Qué significa esto? Que sigo conversando con la IA hasta llegar al objetivo específico que me he planteado. Por ejemplo, una descripción simple, que yo le formulo una solicitud. Describa la inteligencia artificial, ¿sí? Preguntas abiertas, por ejemplo, ¿cuáles son los principales desafíos de la IA en la educación moderna?
o de la educación moderna nada más que está ahí planteado. Y entonces estoy haciendo preguntas abiertas generales, pero que depende de que si tengo que fundamentar en un proyecto, lo puedo llegar a necesitar. Los PRON, vamos a ver acá, específicos son los secuenciales de contexto y detallados. ¿Bien? En secuenciales he dado un ejemplo, divido una tarea en pasos consecutivos para recibir una guía detallada, que, por ejemplo, dime los pasos para crear una cuenta de Google. ¿Bien? Ese sería uno secuencial. Y a su vez, después de crear la cuenta de Google, dime qué otros servicios me brinda Google en su suite. ¿Bien? Y ahí empieza a explicar. Y puedo seguir charlando sobre ese aprendizaje que necesito informático para mis tareas de gestión con Google, si es lo que estoy usando, por ejemplo. A nivel del contexto, es ya decir para quién necesito explicación, para mí como docente, para mis estudiantes, para cualquier nivel educativo, sea superior, secundaria, primaria. Entonces yo puedo decirle que explique el cambio climático a estudiantes de secundaria o a estudiantes de primaria, ¿bien? O a estudiantes de nivel superior, porque el cambio climático nos atraviesa a todos los niveles y se va profundizando en el estudio de diferente manera de acuerdo al nivel educativo, ¿no? Instrucciones detalladas definen claramente qué tipo de respuesta se espera. Muchas veces tenemos un texto que nos parece interesante para nuestros alumnos, podemos subirlo en el chat y luego de subirlo decirle con este texto resuma las ideas principales con un idioma claro y sencillo para estudiantes de primaria del primer ciclo. ¿Bien? Y entonces hemos alimentado a la inteligencia artificial con un texto específico, pero a la vez le estamos ahora pidiendo específicamente que lo resuma y que no lo hable desde la terminología académica que pueda tener ese texto, sino desde una perspectiva didáctica para estudiantes del primer ciclo de primaria. O para adapte este texto a estudiantes que tienen ceguera, por ejemplo, ¿no? El Google Lens también permite automáticamente, es una inteligencia artificial que está dentro del buscar de Google, que nos permite adaptar de manera rápida los textos para las personas con ceguera, por ejemplo, que necesitan para NVIDIA, o sea, para los distintos programas de lectura que hay, porque hay muchos, pero hay gratuitos y no gratuitos, que necesitan leer lo que la maestra está dando en clase, con Google Lens ustedes pueden adaptar ese texto, enviárselo a la maestra, al niño por WhatsApp y lo va a poder leer con su lector en caso de tener estas problemáticas. Bueno, eso para educación especial, ¿no? Entonces hay instrucciones que nos sirven para hacer un resumen más didáctico y luego a lo mejor adaptarlo con otro software para la lectura de los estudiantes de educación especial. Los PRON creativos. Bueno, estos son muy interesantes, más cuando están en nivel inicial, primaria o educación especial. Por ejemplo, muchas veces los alumnos aprenden a través de fichas, una temática específica. Yo le puedo decir generar 10 ideas sobre la temática o 5 ideas, acá yo doy un ejemplo, estoy creando nuevos ejemplos, acá estaba adecuado para el nivel secundario y veámoslo para el nivel primario. No cambia en ese sentido la adecuación, si cambia la didáctica para ese nivel. Entonces yo puedo decir, genera 10 ideas sobre educación vial y prevención de accidentes para
estudiantes de segundo ciclo de primaria que puedan, que tengan una edad entre 10 y 12 años. Y bueno, nos larga 10 ideas sobre prevención vial. Esas 10 ideas yo me las puedo llevar a Canva y armar fichas rápidamente o flyers con cada una de esas ideas, ¿sí? Y transformar un renglón en una propuesta didáctica más interesante. Luego el rol o perspectiva. Esto es muy interesante para cuando estamos viendo distintas áreas de primaria, por ejemplo, el área de ciencias sociales, el área de ciencias naturales, matemática. Como un experto en matemática explica sobre la división, la manera de desarrollar una división en números enteros con dos unidades. Acá en este ejemplo, por ejemplo, imagina que eres un científico explicando cómo funciona la electricidad a niños de sexto grado de primaria, Argentina, con edades entre 11 y 13 años. O sea, siempre ese contexto, es decir, para quién, para qué, por qué, bien, y específicamente qué es lo que quiero indagar, es fundamental. Y cuando hablamos de roles, que le estamos diciendo, colócate en el rol de científico matemático, ¿bien? Entonces la precisión es mayor. Hay otros prompts de análisis y comparación. Podemos pedirle que compare dos o más conceptos. Por ejemplo, compara las características de los sistemas operativos Windows y Linux para niños de nivel primaria, de segundo ciclo, de sexto grado, con un lenguaje didáctico, y realízalo en formato de tabla, donde hables de estos dos sistemas operativos, sus fortalezas y sus debilidades en esta comparación. Estoy ampliando ahí el prompt para que darles un ejemplo más completo todavía que el que está en la pantalla. El análisis crítico puede ser que le pueda pedir a la IA una opinión o juicio basado en una determinada información. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de las redes sociales en la educación? Y en particular en niños de primaria, de 11 años, de 7 años, dependiendo dónde se está abordando esta temática. Los prompts estructurales. Entonces, determinan una manera o forma de presentar la información. Por ejemplo, si quiero hacer una rúbrica de evaluación para un proyecto de educación física, en particular enseñanza del vóley a chicos, a estudiantes de 10 años en primaria o primaria para adultos, puedo pedirle en particular realizar una rúbrica de evaluación de el juego vóley para estudiantes de primaria o de educación especial con ciertas características que ustedes determinarán según su aprendizaje situado. Define los objetivos, las capacidades, las dimensiones que abarcará este estudio y en la rúbrica establece cuáles serán los indicadores de evaluación a tener en cuenta con las notas que en nuestra escuela es de 0 al 10 y esto en formato de tabla. De esta manera van a obtener en forma inmediata objetivos claros, capacidades que quieren que logre, bien, dimensiones que se van a abordar
y inmediatamente la tabla de la rúbrica de evaluación. Y ya vamos terminando con los distintos tipos de prompt. Nos quedan los argumentales y condicionales. Argumenta, ¿por qué es importante estudiar el sistema solar y cuidar el medio ambiente? Para estudiantes y siempre el contexto. Para estudiantes de 7 años, bien, que están en primer ciclo de primaria, para estudiantes de nivel inicial, para estudiantes de educación especial. Siempre ustedes son los que le van a dar a través del contexto a esa pregunta con una comita diciendo son estudiantes de primaria, pero no voy a decir los nombres de los estudiantes. Bien, esto es muy importante, darnos cuenta que no debemos identificar ni personas ni instituciones, pero sí debemos contextualizar dónde está esa institución. También puedo solicitarle a la IA que haga una contraargumentación, o sea, realiza 10 argumentaciones en contra de la temática no cuidar el medio ambiente. ¿Bien? Para estudiantes nuevamente del primer ciclo o de educación especial en un léxico didáctico pedagógico adecuado para esa edad. ¿Bien? Argumenta como si fuera Jorge Luis Borges. Acá recuerden que la IA tiene grandes obras cargadas y alimentadas ya por sus programadores originales que trabajan en las distintas empresas, y entonces puedo decir que argumente como un determinado escritor, Jorge Luis Borges elegí yo, sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Y condicional, si un estudiante ha perdido la motivación en lengua o en ciencias sociales o en ciencias naturales, como es ahora de primaria, ¿cómo puedo motivarlo? Entonces nos da sugerencias de retroalimentación que sirven para irle enviando mensajitos a este estudiante de tal manera que no decaiga y ver si realmente esa retroalimentación que nos sugiere la IA está adecuada a la edad y a lo que necesitamos. Y el prompt vacío que hablábamos, puedo cortar y pegar un pedazo de texto de internet que a mí me parece interesante, por ejemplo, y decir continúa, sobre una temática específica que tenga que ver con mi planificación. Podría servir tanto para la fundamentación como para el marco teórico, traer algún autor. Ahí sí, cuando nos referimos a autores o alimentar la inteligencia artificial con distintos papers y después pedirle un resumen con esos autores, sacando los temas principales según el enfoque que le estoy dando, para un marco teórico de un proyecto de tal envergadura. ¿Bien? Y acá ya estaríamos en los metaprompt, que son muy interesantes porque yo le puedo pedir a la IA que me sugiera, supongamos, puedo decir, crear 3 prompts que me permitan realizar una planificación de un proyecto STEAM para primaria, segundo ciclo de Argentina, que sea sobre la temática, por ejemplo, caminando hacia la narrativa en lengua, de las palabras al texto. Entonces, nos va a dar 3 posibles prompts. Ella va a diseñar los prompts que podrían ahondar en esta temática y después, de manera secuencial, cada una de ustedes podrá trabajar con esos 3 prompts, o cada uno de ustedes podrá trabajar con esos 3 prompts y ahondar en la temática hasta lograr el proyecto que, como siempre, va a necesitar de ustedes una lectura detallada de lo que la inteligencia artificial les está brindando como información, para ustedes convertirla en ese trabajo situado, de educación situada a su contexto específico.
Bueno, acá por ejemplo hay ejemplos de los 3 prompts que me dio en ese momento para series de frecuencias estadísticas. Ahí estamos, con esta... decirles que con esto vamos a trabajar en unas preguntitas para que ustedes lo puedan poner en práctica en el chat y posteriormente se les va a enviar un material donde hay un resumen de lo que acá hemos estado hablando. Les voy a mostrar si se puede, a ver, en los tiempos, un ejemplo acá en ChatGPT de generación de ideas. Propone ideas para crear un título de un proyecto educativo lengua, segundo ciclo de 5º grado, Argentina, estudiantes con 11 años, que represente la transición de las letras a la creación de textos. Esto que les hablaba recién, y acá entonces este es un prompt que tiene, digamos, quiero hacerles ver que los prompts entre sí se van entrelazando, ¿no? Es un prompt de generación de ideas que a la vez es específico, que a la vez está contextualizando y que inmediatamente permite al docente tener 10 ideas de las letras, explorando el poder de las palabras, tejiendo palabras, creando mundos, letras en acción, de la escritura a la imaginación, ¿no? Y uno puede llegar a seleccionar de estos 3 posibles títulos, conversarlo con su paralela y decidir cuál de esos 3 se adecua más al proyecto que estamos creando. Así, a medida que vamos planificando, en función de los ítems de nuestra planificación, nos va a ir pidiendo justamente, podemos irlo debatiendo con el equipo de trabajo e ir formulando en Word ya el proyecto en sí. Por lo tanto, yo puedo copiar, puedo decirle a la IA que ha sido una buena respuesta con un signito, puedo copiarlo, puedo pedirlo, escucharlo con voz, tiene accesibilidad, editarlo a esto, pero ya entraremos después en mayor especificidad. Yo puedo también hacer el simple copy y pegue de los que a mí me gustaron, supongamos que son estos, llevármelos a un Word y pegarlos en el Word, ¿sí? No hace falta que yo haga el pegar del Word, considero que todos lo conocen, pero... y a partir de ahí, o pegarlo en un Canva y trabajarlo como un proyecto áudico. En Canva, por ejemplo, tenemos la posibilidad que tiene algunas partes de inteligencia artificial gratuitas, ¿sí? No vamos a verlo ahora detenidamente, pero sí podemos ver ahí que está este material que justamente se los vamos a acercar como PDF, que fue creado con texto mágico. Texto mágico permite en parte, o sea, pero luego de crearlo con texto mágico fue revisado por Emilce Carmona, adecuado para esta capacitación. Fui eligiendo distintas planificaciones que ustedes han acercado para que esto sea más contextualizado. Bueno, y acá está un poco lo que habló mi avatar sobre inteligencia artificial, un poco de historia, ¿sí? El sentido ético de la tecnología en educación, ¿no? Esta importancia del cuidado de los datos, de garantizar que el estudiante no, sus datos no van a estar en cualquier lugar, entonces por eso es tan importante hablar de las características de un estudiante, pero no estarlo sesgando, identificando, diciendo tiene estas dificultades con nombre y apellido. También esto es parte de la inclusión educativa. El uso de las plataformas IA, acá en Argentina, esto sí es testeado como investigadores, como plataformas que se está utilizando y que tienen IA incorporada, el Google Classroom es el más elegido en un 40% para educación primaria, después le sigue Microsoft Teams y en un 35%
y en un 25% las plataformas que ofrece el gobierno en cada provincia, ¿no? Por ejemplo, en Misiones tenemos la plataforma Guacurari, acá hay otras plataformas dependiendo si es enseñanza privada, enseñanza pública, ¿no? Y en las universidades tenemos otras plataformas. Si ya nos vamos a otros contextos universitarios, la plataforma más utilizada es Moodle, que tiene también integración de IA para todo lo que se llama el análisis predictivo, también que es decir, toda la estadística que una plataforma nos brinda sobre la conducta del estudiante en cuanto se ingresa, no ingresa, si baja materiales, pero que esta conducta no nos sirva para excluir al estudiante, sino para darle un acompañamiento y un apoyo e identificar qué problemática tiene que no entra a la plataforma. Y luego hablar con los padres más en primaria que tienen y en nivel inicial como en educación especial una relación más directa con la familia, sirve justamente para que todo el equipo interdisciplinario que es el docente, el padre, el estudiante, la IA y la plataforma ayuden al crecimiento en su rendimiento académico. Entonces, que no sean esas estadísticas para eliminar alumnos y decir están todos reprobados, sino justamente para incluirlos. Cuando uno trabaja, mira, acá están los tipos de chat, les puse los más utilizados últimamente, y cuáles son algunos ejemplos de prompt. Por ejemplo, acá un ejemplo para nivel inicial, pensando en robótica. El prompt que yo hice fue: genera una planificación de secuencia didáctica para niños de nivel inicial que comenzarán su experiencia de robótica. La duración tiene que ser de 2 semanas. En la planificación es necesario destacar objetivos generales, objetivos específicos, propósitos, actividades a realizar en cada clase, que tiene 3 horas reloj, indicadores de evaluación en una rúbrica en formato de tabla y resultados esperados. A esto el chat Gemini respondió: muy bien, Emilce, acá tienes, y me dio toda la secuencia didáctica de las actividades para 15 días. ¿Sí? Me dio también los indicadores de evaluación y yo fui modificando aquello que consideraba que había que modificar. Los resultados esperados. También a nivel de imágenes puedo querer acompañar, bueno, acá hay un análisis del prompt que se los he remarcado, en general para pensar, bueno, la planificación, cómo la hemos pedido, qué tenía este prompt de verbos que permitió que me saliera toda la planificación armada para 15 días. Bien, y es lo que ya hemos venido analizando a lo largo de la jornada. Ahí está destacado en amarillo para que lo tomen en cuenta. También es muy importante ese pensamiento crítico y creativo del docente en base a esta secuencia didáctica que nos genera la IA, porque puede ser muy interesante, pero darnos cuenta que no está tan situada a nuestro contexto. Entonces, bueno, fundamental no dejar de pensar, no caer en el sedentarismo cognitivo como docentes, y que sea verdaderamente un copiloto y que yo pueda adecuar mis conocimientos. Puedo pedirle también diseño o diseñar por ejemplo, acá esto es a través de prompts secuenciales. Diseña una imagen para un proyecto de nivel inicial para niños de 4 años sobre robótica divertida. Me genera esta imagen, pero yo digo esta imagen para San Juan no es adecuada porque no es el tipo de estudiante que tenemos en San Juan, y entonces le puedo pedir que sean niños con rasgos argentinos. Me hizo esta otra imagen. Y yo dije, no, pero acá le están dando mucho protagonismo al robot más que al niño en sí. El niño está como observador y el que está aprendiendo ahí es un robot de IA. Bien, y entonces dije, no, necesito
una imagen, me gustaría que los niños humanos, entonces ahí estoy entrando en un chat secuencial de conversación con Copilot o con Gemini, no me acuerdo cuál, pero voy entrando en esa secuencialidad de ir mejorando la imagen hasta lograr, me gustaría que los niños humanos estuvieran adelante, más visibles, interactuando con los robots, ¿bien? Pero me olvidé de ponerle que fueran argentinos, entonces me manda estos otros niños, porque vieron que tiene mucho que ver con de dónde es el chat que yo estoy utilizando, dónde se origina. Entonces, bueno, manda esta otra fotito que es interesante para hablar de la diversidad racial y está muy buena, pero no viene adecuada a mi proyecto de robótica. Entonces le digo niños con rasgos humanos argentinos en interacción, ¿no? Entonces ahí aparece esto que puede ser más adecuado a lo mejor para mi nivel primario, lo que los chicos están acostumbrados a lo mejor a recibir. Y esto no lo decide, me dice Carmona, lo decide cada uno de ustedes en función de sus necesidades, del tipo de alumno que tienen, ¿bien? Y entonces que las imágenes también se aproximen lo más posible a esa realidad que queremos contextualizar. Supongamos que mi proyecto era robótica en el Día de la Bandera, esta foto me viene bárbara, ¿bien? Porque destaca la bandera, destaca la interacción entre los niños y niñas con la IA en el nivel que yo le había pedido. Y lo último que les quiero mostrar, supongamos que en el nivel primario queremos hacer de lengua, una planificación para lengua, y está ahí el proponer las ideas que ya se los mostré por el chat, ¿no? Y si estamos en educación para adultos, todo este tipo de primaria para adultos, el tipo de prompt que hemos explicado se adapta a todos los niveles. Acá estoy dando un ejemplo de propuesta de proyecto de educación visual. Doy un resumen del proyecto que yo quiero hacer a través del prompt a la IA y le pido que me genere una campaña para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la inclusión educativa para estudiantes con discapacidad visual, utilizando estrategias innovadoras en redes sociales para maximizar el impacto y la interacción con el público. Y entonces me arma inmediatamente un poco las propuestas, las estrategias, los objetivos, los alcances esperados, las capacidades logradas, la rúbrica de evaluación, los resultados previstos, la métrica de evaluación. Y todo esto va a tener mucha relación con lo que yo le estoy pidiendo al prompt en función del tipo de planificación de 15 días o mensual que me están pidiendo a mí en mi nivel educativo, sea inicial, primario, secundario, superior. Por lo tanto, digamos que el tipo de prompt no cambia, lo que cambia es la especificidad que nosotros le damos de acuerdo al contexto educativo situado. Bueno, nos vemos en la próxima. Espero que todos estos materiales les hayan sido útiles y les agradezco su atención.